de la CEN, de este Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. José Ignacio Martínez Cortés, como coordinador, emitió un comunicado ayer analizando precisamente lo que significa esta subida de nuevo de la tasa desde la Fed. Están revisando ustedes como especialistas y te aprecio mucho, José Ignacio, que estés aquí para contarnos qué significa esto, qué representa lo que decide la Reserva de los Estados Unidos. Carmen, muchas gracias. Excelente día. Es correcto lo que tenemos en Estados Unidos, a pesar de que la economía estadounidense tiene buenos signos, aumenta el empleo. Por supuesto, con ello disminuye la solicitud del seguro de desempleo a raíz de que el desempleo disminuye también. En Estados Unidos es que los precios de la inflación subyacente, esto es la inflación subyacente, son mercancías, servicios que no están expuestos a presión alguna por parte del mercado, principalmente energéticos, alimentos, vivienda, hipotecas, financiamiento para educación, es lo que está presionando al alza la de estos bienes y servicios en Estados Unidos. De ahí es que la Reserva Federal pues tomó esta decisión de incrementar en 25 puntos base la tasa de interés. Ahora, Carmen, dicen en mi pueblo que quien avisa no es traidor. En febrero recién pasado, Quien avisa no es Jeremy traidor. Powell, O sea, ya nos habían dicho, como que Jeremy dice. Powell, sí, sí, esto lo dijo Jeremy Powell en Ajá. febrero, por eso es muy importante considerarlo. Powell mencionó en 2023 estaremos llegando a una tasa de interés de 6%, es decir, faltan 50 puntos base para ello. Tenemos un ligero respiro en agosto, a raíz de que el Fed se va a reunir el 19 y 20 de septiembre próximo. Entonces, veremos cómo se comportan los precios en Estados Unidos para si la Reserva Federal nuevamente aumenta la tasa de interés. Hay presiones externas muy fuertes, Carmen. Uno de estos es el ahora rompimiento del plan de cereales por parte de Rusia, que va a presionar este tipo de mercados. También estamos entrando ya a la recta final del año, donde hay un incremento por cuestiones climatológicas de energéticos, tienden a subir también el consumo, los precios de estos productos. Entonces esto va a presionar aún más los precios en Estados Unidos y por supuesto va a tener un efecto en la economía mundial y México no está exento de ello. Ni más ni menos, pues estamos con este aumento de la tasa de interés. Entonces el peso se apreciará más frente al dólar. Ese es el tema, ¿no? También. Así es, en esta mañana el peso le va ganando terreno al dólar, viendo ciertos puntos de intercambio en cuanto a lo que se ofrece en el aeropuerto. Hay zonas muy especiales en la famosa zona rosa, donde también las casas de cambio juegan mucho al respecto, y encontramos en el aeropuerto, por ejemplo, Carmen, un tipo de cambio que está en 16.63. Entonces, con lo que se va a decidir el 10 de agosto próximo por parte del Banco de México, Ujú. que aquí es importante destacar, Carmen, que si bien la inflación general en México está disminuyendo, la inflación subyacente está aumentando en cuanto a vestido, calzado, alimentos de importación están incrementando los precios. De igual forma, la alimentos en loncherías, restaurantes, torterías, taquerías, están incrementando los precios, al igual que en la cuestión de energéticos, en transporte. Entonces, la decisión de Banco de México para este próximo 10 de agosto, la apuesta, el análisis que hacemos en el laboratorio es que Banco de México estaría incrementando nuevamente en 25 puntos base la tasa de referencia, colocando la tasa de interés en 11.50, lo cual estaría provocando que el peso se aprecie más y podríamos llegar a finales de agosto, si esto va así, en el umbral de los 15 pesos, de 15.99, 15.73, estaríamos en ese rango. En ese rango estaríamos. Y bueno, pues está este panorama en términos de la inflación, del combate a la inflación, y la decisión que toma la Reserva es que pues no se ha logrado revertir de la forma que se quisiera precisamente este fenómeno. Sigue estando suficientemente alta como para decidir esto de nuevo. Así es, está todavía fuera de su rango, Fuera de tomando en su rango, sí. consideración, El rango allá, tomando ¿cuál es?
El deseable. techo es 2%. ¿Dos? Uy, 2%. te, Y te aquí en perdí, te México perdí ahí, es Ignacio. Otra vez, el rango para Estados Unidos es de 2%. de 2%. Acá es de 3, ¿no? En México. Acá es de 3 con un piso, un techo de 3 más menos uno. Por lo regular siempre estamos en 4, ligeramente algunos meses hemos estado muy cercano al 2, pero subrayo la inflación subyacente en ambas economías respectivamente, pues está golpeando los ingresos, el consumo de los hogares, y esto sin duda en Estados Unidos ya lo vimos, provocó que hubiera este aumento de la tasa de interés. Ni más ni menos, pues veremos qué sucede entonces con el Banco de México en relación al tema y por lo pronto en los Estados Unidos pues así están las cosas con esta decisión tomada el día de ayer. Vimos también el informe que está publicando el Banco de México hoy mismo seguramente ya lo viste Ignacio, el Banco de México presenta su reporte analítico, en este caso es la información oportuna de comercio exterior correspondiente a junio de 2023 y esta mañana pues nos dice que la información oportuna de comercio exterior de junio indica que en ese mes, en junio, se registró un superávit comercial de 38 millones de dólares, el acotado aumento en el saldo con respecto al déficit de 74 millones de dólares observado en mayo se originó de la combinación de una disminución del superávit de la balanza de productos no petroleros, el cual pasó de 1.387 millones de dólares en mayo a 1.017 millones de dólares en junio, y de un menor déficit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de 1.461 millones de dólares a 979 millones de dólares en esa misma comparación. En junio del 23, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 51.800 millones de dólares, cifra integrada por 48.950 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2.851 millones de dólares de exportaciones petroleras. En junio, las exportaciones totales exhibieron un incremento anual de 1.1%, el cual fue resultado neto de un crecimiento de 3.7% de las exportaciones no petroleras y de una reducción de 28.8% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 2.7% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 8.6%. Así que ahí está el dato respecto a lo que son las exportaciones en esta materia. Las manufactureras presentaron un alza anual de 2.7%. Se derivó de la combinación de una expansión de 9.5% de las exportaciones automotrices y de una caída de 0.5% en las manufacturas no automotrices. Y dice también aquí José Ignacio que el valor de las exportaciones petroleras de 2.851 millones de dólares en el sexto mes de 2023 se conformó de 2.401 millones de dólares de exportaciones de petróleo crudo y de 449 millones de dólares de otros productos. Dice también esta mañana el Banco de México que en el primer semestre del 23 el valor acumulado de las exportaciones de mercancías fue de 291.968 millones de dólares, integrada por petroleras y no petroleras, pero la cifra global 291 millones de dólares, de las cuales las exportaciones no petroleras son 276.207 millones de dólares y las exportaciones petroleras son 15.762 millones de dólares. Esta es la primera parte, digamos, de lo que está informando esta mañana el Banco de México en relación a este otro importante tema. Y bueno, pues lo comento contigo ahora que estamos hablando de estos asuntos, José Ignacio Martínez Cortés, de la Fed en los Estados Unidos, del contexto en el que está México y de estas nuevas informaciones que se dan a conocer en estos momentos de la mañana. ¿Cómo lo ves? Es interesante lo que nos dice Banco de México. Sin embargo, Carmen, como dice el clásico, hay otros datos. A Eh, ver, caray. me detengo en lo que tú bien acabas de mencionar, en la parte de variación porcentual. Aquí depende cómo se haga la lectura numérica, y me detengo en la parte de variación porcentual. En junio, la variación
Carmen, en mayo la variación porcentual fue de 5.8%. Es decir, en términos porcentuales exportamos más en mayo y menos en junio. A lo que voy con esto es que en junio es el mes cuando de este primer semestre de 2023 cuando más se apreció el peso frente al dólar. Sin embargo, el ritmo de las exportaciones están cayendo a raíz precisamente de que ya no se está ingresando el mismo valor por esta apreciación. Lo pongo en términos de valor. En mayo, Carmen, exportamos 52.860 millones de dólares, pero en junio, como bien lo acabas de mencionar, exportamos 51.800 millones de dólares. Es decir, se nos está cayendo, y esto es algo muy importante de considerar, Carmen, se nos está cayendo la joya de la corona, que es el sector exportador. El sector exportador representa el 39% del PIB, de la riqueza que genera este país hacia el interior. Entonces, ¿esto qué implica? Que el sector exportador tiende a resentir los efectos de esta apreciación. La máxima de las exportaciones que tú lo acabas de mencionar, las manufactureras. En junio exportamos 46.024 millones de dólares. Sin embargo, en mayo exportamos 47.450 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que las empresas manufactureras, su competitividad realmente radica en dos pilares. Uno, incentivos fiscales y tipo de cambio depreciado. Cuando las empresas manufactureras de exportación se enfrentan a esta situación de que la moneda, en este caso la moneda mexicana, se aprecia frente a una moneda más fuerte como es el dólar, realmente nos arroja, nos refleja que su competitividad no está hacia el interior de la organización industrial, sino que realmente depende mucho de este incentivo. Tenemos la famosa, la máxima figura, que es el de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, la famosa IMEX, que tiene muchos incentivos fiscales. Bueno, pues ahora vemos su realidad, que se está cayendo esta parte. Por ejemplo, otro dato que tú lo acabas de mencionar, dentro de las manufactureras está un rubro muy importante que son las exportaciones automotrices. En mayo, la exportación automotriz ascendió a 17.522, esto en mayo. Sin embargo, el dato que tú acabas de mencionar, para junio, la industria automotriz fue la exportación de la industria automotriz fue de 15.827 millones de dólares. Es decir, en términos porcentuales, en junio, la exportación automotriz porcentual fue de 9.5 en junio. Sin embargo, en mayo, la exportación automotriz porcentual fue del orden de 26.3%. Sí, esa es la otra cara del famoso peso fortachón, ¿sí? Que afecta la industria, en este caso manufacturera, pero también algo muy importante, subrayo, refleja realmente el nivel de competitividad que tiene la industria en México, que no es menor, es empresa grande. Ni más ni menos, pues ahí está el tema, hay que verlo con con toda su amplitud, con todas las caras del fenómeno, y por lo pronto, bueno, pues seguiremos hablando. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de este laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM. Gracias, José Ignacio, por estar aquí, y seguiremos en contacto. Buenos días. Muy agradecido, gracias. Igual para ti, gracias y buenos días.